La presencia fenicia en la península ibérica ha dejado muchos vestigios. Entre los de tipo religioso, como templos y santuarios, las últimas excavaciones están sacando a la luz un tipo de altar llamado taurodérmico, debido a que tiene la forma de una piel de toro extendida. Para hablarnos de la religión fenicia y en concreto de estos altares tan característicos, contamos hoy en Sin Distancias con Adolfo Domínguez Monedero, que es catedrático de Historia Antigua en la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en las culturas protohistóricas de la península ibérica, y con María Pilar San Nicolás Pedraz, que es profesora de Historia Antigua en la UNED. Buenos días a todos los oyentes y en especial a los alumnos de Historia de la Cultura Material del Mundo Clásico de la UNED. En el aspecto religioso fenicio existe, al igual que en lo político, una independencia estatal reflejada en que cada ciudad tiene sus divinidades principales. Así vemos como Tiro se veneraba al dios Melcar. En Sidón, la tríada compuesta por el dios Baal, la diosa Astarte y el dios Esmun. Sus lugares de culto, tanto en Oriente como en Occidente, son muy numerosos, pero su conservación no es la deseada. Se encuentran en recintos cerrados o en lugares altos en colinas y con bosques frondosos, incluso con jardines en el interior de los templos, tan mencionados en el Antiguo Testamento, así como en recintos al aire libre con un betilo o piedra sagrada de gran tamaño o con un altar en el centro. Recientemente, en la península ibérica se han localizado un número considerable de altares en forma de piel de toro, a veces con la zona central quemada y pintada, sin duda como señal de la realización de algún sacrificio, y con la singular orientación hacia la salida del sol durante el solsticio de verano. Hoy vamos a centrarnos en los altares taurodérmicos. Para ello contamos con la colaboración del doctor don Adolfo Domínguez Monedero, catedrático de Historia Antigua de la Universidad Autónoma de Madrid y uno de los mayores y reconocidos especialistas sobre el mundo de las colonizaciones. Adolfo, buenos días. Gracias por haber venido. Cuando nos referimos a los altares taurodérmicos, ¿de qué estamos hablando? Buenos días en primer lugar, Pilar, y a todos nuestros oyentes. Pues sí, efectivamente es un fenómeno relativamente reciente, ¿no? Hace unos pocos años este tipo de objeto, vamos a llamarlo, ¿no? No se conocía. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un altar, puesto que suelen tener restos de fuego, lo cual indican que se han utilizado para quemar cosas, como suelen aparecer en contextos que identificamos como rituales. Son altares, evidentemente, que tienen una forma muy específica, tienen forma taurodérmica, o sea, de piel de toro. Si cogemos un toro, una vaca, y le quitamos la piel y cortamos las pezuñas, cortamos la cabeza y la extendemos en el suelo, veremos que hace una forma aproximadamente rectangular con 4 protuberancias en las esquinas, las patas. Esa es la forma de estos altares. Por eso se les llama taurodérmicos, en forma de piel de toro. Y probablemente tienen su simbolismo, o seguramente hablaremos de ello, y así. Entonces, por lo tanto, esto es a lo que nos referimos, a una serie de altares que últimamente han aparecido en la península ibérica en muchos contextos, fenicio y demás, y que tienen esta forma. Así que, digamos que para definir, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Son altares taurodérmicos porque tienen forma de piel de toro. ¿Nos podrías decir cuáles son los principales ejemplos conocidos? Pues sí, es una lista seguramente abierta, ¿no? Porque es verdad que están apareciendo en muchos sitios. Hay que hacer una primera distinción, es decir, primero los que son claramente fenicios por el contexto en el que aparecen, ¿no? Que aquí tenemos, bien datados por la propia excavación arqueológica. Tenemos el de Coria del Río, la ciudad de Caura, un santuario justo en lo que era la antigua desembocadura del Guadalquivir, cuando el Guadalquivir desembocaba no como hoy,
día en Sanlúcar, sino en lo que era el gran golfo en el que hoy se han convertido las marismas. Eso era en aquella época prácticamente mar abierto. Bueno, pues en Coria del Río, en Caura, es donde desembocaba el Guadalquivir. Pues ahí, justo encima, sobre el río, se ha encontrado un santuario, y ahí es donde apareció uno de los primeros que se identificó, que además muestra la propia arcilla. Están hechos de arcilla y tienen varias capas porque son usados en muchos periodos. Tiene incluso 2 tonos de color, un tono en el borde más claro que reproduce la idea de la piel de la vaca cuando se rasura en el borde, y una parte más oscura, más un tono rojizo, ¿no? Con lo cual se ve muy claramente que están queriendo dar la idea de esta piel de toro. Ese es uno de los más claros. Luego apareció otro en el Carambolo, en el santuario fenicio del Carambolo, en las excavaciones recientes, cuando se ha demostrado que ahí hay un santuario de tipo fenicio. Es una forma distinta al de Coria, pero es también del mismo tipo. Tiene también su hogar central con restos de combustión, es muy, muy claro. Y luego otro, también en ambiente fenicio, en Málaga, en las excavaciones de la calle del Cister, justo al lado de la catedral. Hay una serie de estructuras de la ciudad fenicia. También ha aparecido uno de estos altares. Estos son, digamos, puramente fenicios. Luego hay otros en Cancho Roano, que ya es un yacimiento en Extremadura con mucha influencia fenicia. Ahí ha aparecido otro altar. Y luego en muchos yacimientos ibéricos, en muchos centros ibéricos ya más tardíos, ya siglo IV, a veces V, IV, han aparecido muchos más, yo qué sé, en el Cerro de la Mesa, en Alcolea de Tajo, en el Oral, en San Fulgencio, en la Tallada de Calpe, en el Casteller de Bañoles de Tivisa, en el Vilar de Arbeca, en el Turó de Can Olivé, y seguramente hay muchos más y van saliendo, ¿no? Porque una vez que se identifica la forma, pues ya los arqueólogos naturalmente están al tanto. En estos contextos probablemente tienen también connotaciones sagradas, porque la propia forma en sí tiene una connotación sagrada, pero ya es menos claro. Y luego también en algunos objetos. Hay que recordar, y eso seguramente todos nuestros oyentes les viene inmediatamente a la cabeza, los pectorales del Carambolo. Los 2 famosos pectorales, que todos hemos visto reproducidos cientos de veces, tienen también esta misma forma. Seguramente porque tienen una función ritual, ¿no? Es decir, es una forma que aparece con cierta frecuencia, siempre en contextos cultuales y siempre en estos contextos fenicios primero, los más antiguos, y de influencia orientalizante, de influencia... La cultura ibérica tiene un fuerte pozo oriental, por lo tanto no es extraño que allí aparezca, ¿no? Es una forma, ya digo, según vamos indagando, vemos que cada vez van apareciendo más, ¿no? Con lo cual es una forma ampliamente extendida. Entonces, ¿cuál es su origen? ¿De dónde viene? Bueno, hay que pensar, yo al menos pienso así, que proceden del mundo fenicio. Claro, llegan a la península ibérica del mundo fenicio. En el mundo fenicio, en el mundo del Próximo Oriente, tienen también una larga tradición. Es decir, los fenicios, como sabemos, son una cultura que tiene unas raíces orientales muy fuertes. Es una cultura que entronca, por un lado, con las culturas del segundo milenio, con el mundo ugarítico, con el mundo asirio, con el mundo babilonio, por supuesto con el mundo egipcio, que tiene unas relaciones enormes, ¿no? Por tanto, es un mundo con unas fuertes raíces orientales. Ahí ya encontramos estas formas, en algunos casos claramente vinculadas con el mundo religioso, con el mundo de los altares, pero también, y es otra de las peculiaridades que habría que mencionar, es curioso que es la misma forma, la que tienen estos altares, que asumen los lingotes de cobre. Los lingotes de cobre que son manufacturados en Chipre, que son también manufacturados en la costa sirio-palestina, cuando son, una vez que es fundido el cobre para hacer los lingotes, se les da esta misma forma. Y efectivamente se les ha llamado muchas veces lingote chipriota, y es exactamente la misma forma. Y probablemente tienen el mismo simbolismo también, ¿no? Hay aquí una serie de relaciones. Entonces, esta forma la encontramos en todo este mundo sirio-palestino, la encontramos en el mundo asirio, en pinturas de palacios, vinculadas siempre a aspectos religiosos, vinculadas siempre al toro también. Claro, el toro es un elemento, es un animal fundamental en todas las culturas mediterráneas, ¿no? Porque es el símbolo de la divinidad masculina, el símbolo de la fuerza, el símbolo de la tormenta. Una manada de toros pateando el suelo, parece que son truenos. Quiero decir, todo este simbolismo indudablemente oriental llega a la península ibérica. Los fenicios traen sus cultos, como muy bien has dicho al principio, tienen sus dioses, sus santuarios, sus
formas de culto y las introducen en la península ibérica. Y aquí hemos tenido la suerte de que los arqueólogos que han llevado a cabo unas tareas muy concienzudas, lo han sacado a la luz. Y porque hemos encontrado muchos santuarios fenicios en la península ibérica. En el mundo oriental los santuarios son muy poco conocidos, o sea, no ha habido la posibilidad de excavar tan bien como se han excavado muchos santuarios fenicios en la península ibérica en Oriente. Por lo tanto, allí arqueológicamente es un tipo de objeto que no es bien conocido, pero iconográficamente está bien atestiguado, ¿no? Por lo tanto, no cabe duda de que viene de todo este conglomerado cultural que heredarán los fenicios y que los fenicios trasladan al extremo occidente. Entonces, por último, Adolfo, ¿qué sentido y significado tienen estos altares? Bueno, tiene que ver naturalmente con, yo creo, con el propio toro, con el propio animal. Es decir, el hecho de que el altar responda, refleje, imite la forma de la piel de toro, quiere decir que el toro es el elemento significativo, que cuando se rinde culto a estas divinidades, la idea de la fuerza del toro está presente, ¿no? Como probablemente también en los propios lingotes que mencionábamos antes, claro, es decir, la idea, sabemos que las culturas antiguas valoran también la riqueza en toros, pues es una forma relativamente fácil convertir el lingote de bronce que puede valer X toros en la forma de piel de toro. La minería está muy vinculada también con las divinidades, sobre todo con las divinidades de la tierra, el mineral sale de la tierra, es decir, hay todo un componente simbólico detrás. En el caso de los altares, yo creo que la cosa es compleja, claro, porque el problema de la religión fenicia es que no tenemos textos, pero dentro de eso yo creo que podemos plantear la idea de que efectivamente estamos aquí ante una idea vinculada con el toro, con la fuerza del toro, con el carácter regenerador. La idea de la sangre también es importante en estos cultos, la sangre, la vida. Probablemente se está jugando, es una metáfora, ¿no? Es decir, cogemos el animal de sacrificio, lo desollamos, sobre ese animal realizamos el culto, eso nos da la fuerza de la tierra, nos da la sangre. Claro, al final tener una piel de toro pues es una cosa probablemente poco útil. Hacemos un altar que asume esa forma, lo hacemos en arcilla, lo hacemos de manera permanente y estamos absorbiendo ese simbolismo sin necesidad de estar continuamente con la piel de toro. Pero es verdad también que estos pectorales que hemos mencionado antes formaban parte también del animal sacrificial en el mundo tartésico, en el mundo fenicio y en el mundo ibérico. En el mundo ibérico conocemos algunas representaciones de esculturas de toro que tienen grabado en la testuz esta misma idea, esta misma piel de toro, de tal manera que muy probablemente el animal de sacrificio, el toro que se sacrificaba, en un altar que tenía forma de piel de toro, iba decorado, iba adornado con estas formas, con estos elementos que también asumían la imagen de la piel de toro. Y habría que decir también que para los antiguos nuestra península, la península ibérica, tenía forma de piel de toro, ¿no? Todos conocemos, ¿no? Lo que decía Estrabón, que la península ibérica, que Iberia se asemeja a una piel de toro. Tenemos que imaginarnos esta piel de toro, o sea, no nuestra imagen real del contorno de la península que todos conocemos porque hemos visto los mapas y las fotos de los satélites, no. Para los antiguos era esta idea, una especie de rectángulo que se alargaba y que tenía una serie de cabos, el cabo de San Vicente, el cabo de Creus, Finisterre, que formaban un poco los 4 picos de esa piel de toro, ¿no? Entonces, cuando los antiguos decían que la península ibérica tenía forma de piel de toro, también están dándole un poco este simbolismo, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, hay una serie de aspectos muy relacionados. Bueno, pues después de estas interesantes observaciones sobre los altares taurodérmicos, nos despedimos de todos ustedes agradeciendo al doctor Domínguez Monedero su colaboración. Gracias, Adolfo, Gracias por tu colaboración y para todos ustedes, buenos días. Adiós.